Primero lo general ahí al proceso. Lo que pasa es que has habido algunas conexiones abiertas, las cerré a todas. Tal vez por eso sea a lo mejor, por se le cerró el sistema. Vuelve a generar ahorita para ver qué pasa, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy revisando lo que se estuvo viendo ayer sobre la ley de datos públicos, la ley de registro de datos públicos, ¿sí? Habíamos estado enfocándonos ayer en que cómo se tenía que manejar la información, ¿no? Estábamos hablando del sistema informático que se tiene que tener, que sea uno solo a nivel generalizado, ¿no? Que disponga de las seguridades correspondientes, de la fiabilidad, ¿sí? De que la información pueda ser accesible desde los diferentes organismos, en este caso de las tres empresas o desde las tres organizaciones estatales que van a poder moverse o van a poder obtener información de registro de datos públicos, ¿sí? Entonces se hablaba de esa parte de allí, ¿sí? Entonces hablábamos que tenemos que tener o tiene que existir una interconexión,
Se habla de tener de una interconexión entre los tres organismos a la misma base de datos para poder hacer las búsquedas de información de una forma más simple, más fácil, ¿sí? Y que más que toda la información sea la misma en los diferentes organismos. Entonces, estábamos hablando de lo que era el sistema cruzado, que permitía pues cruzar información o compartir información, ya sea entre el registro civil, el registro de la propiedad o el registro mercantil, que es el que estábamos revisando el día de ayer, ¿sí? Nos habíamos quedado en el artículo número 24, me parece que fue el 25. Bueno, en todo caso lo voy a repetir desde el 25 para continuar haciendo un análisis breve de lo que tenemos que revisar aquí. A ver, antes que nada, antes que me olvide, les voy a poner de manifiesto lo siguiente. A partir del día de mañana nosotros tenemos, toda la institución, tenemos que hacer unos trabajos internos de la institución que nos están pidiendo desde el CENESID. Entonces, toda esta semana y posiblemente parte de la siguiente semana no vamos a dar clases de manera virtual como lo estamos haciendo ahorita. Es decir, no vamos a dar las clases. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que se decidió hoy en la mañana en una reunión que mantuvimos es de que vamos a subir trabajos para que ustedes los hagan en el transcurso de la semana. Sí, una que sería una actividad por semana, una actividad esta semana y una actividad la siguiente. Sí, entonces, como mañana tenemos 2 horas conmigo, yo ya voy a ver la actividad que les pido, por favor, para que me ayuden para el día de mañana. Y para la siguiente semana, pues, será la parte de posiblemente el trabajo el autónomo de la unidad número 3. Entonces, eso yo ya, vamos a ver cómo avanzamos con los trabajos que tenemos que realizar en la institución, puesto vamos a trabajar a jornada completa en la institución, en trabajo administrativo, tenemos que hacer bastante información que nos pide el CENESID. Entonces, ningún docente, solamente hasta hoy día vamos a dar las clases como estamos dándolas aquí, y a partir del día de mañana, pues vamos a hacer trabajo virtual, se les enviará simplemente los trabajos o las tareas para que ustedes también puedan revisar y cumplir un poco más. Sí, entonces, bueno, nuestro trabajo, como lo hemos estado haciendo cada miércoles, estoy seguro que va a ser sacar el resumen de algunos artículos para que pues, ustedes puedan subir el trabajo, ¿sí? Con todo yo ya les enviaré mañana el link o hasta más tarde el link con la tarea que tendríamos que realizar para que estén pendientes de eso, por favor, ¿sí? Además, para la siguiente semana estoy seguro que vamos a hacer el trabajo ya de trabajo autónomo de la unidad número 3. Entonces, eso quería ponerles de manifiesto antes de olvidar. Lo que sí vamos a tener que hacer es marcar las asistencias. Pues, por ejemplo, ustedes mañana entran nada más a la plataforma, marcan la asistencia y listo, ¿sí? Que hasta mañana tienen conmigo, ¿sí? Entonces, eso quería indicarles antes de que se me olvide. Ya, profe. Oiga, profe, disculpe, ¿y si nos puede compartir las notas del ya les parcial? paso. Porque no nos dio. Ya los di una vez antes de entrar en detalle. Ya. Les paso este momento. Déjenme buscar el archivo y ya les comparto. Por decirles eso. Profe, serían 2 trabajos en total, ¿no es cierto? El de esta semana que sería de las actividades y el otro Sí, del deber. el que voy a mandar es esta semana y el que haríamos por la siguiente semana, sí. Ya. Ya les haré compartir en la plataforma el de esta semana, ya les subiré más tarde, sí, más noche, ya les subiré hasta mañana en la mañana más tardar para que puedan ustedes también comenzarlo a hacer, ¿sí?
Ya. A ver, entonces, aquí estamos con las calificaciones. Sí, estas son las notas definitivas conmigo, no tenemos inconvenientes, estamos bien. Sí, entonces estas son las calificaciones, promedios totales. Juan Antuni está con 8.39, María Espinosa, José Espinosa está con 9.51, Víctor Hugo 9.04, Andrés Satz, Carlos Andrés Satz con 8.52, Wilmer Toaza 8.37, Glinder Tunki con 8.46 y Belis Coronel con 8.73. Ya. Gracias, profe. Sí, no sé, los demás Gracias, compañeros Inge. tal vez tiene alguna situación que se le indique, se le aclare tal vez, o estamos sin novedad en las notas. Todo está bien, Inge. Ya los demás compañeros, alguien de pronto considera que está de más para bajarle, no hay problema. De mi parte, No, ah, ya. Profe, la nota del PIS que está ahí es la hecha cómputo de las dos tutorías, ¿verdad? Sí, esa es la nota que nos pasó es del ingeniero Fausto, que nos pasó Sí. los PIS, sí. Es el Ah, ya. promedio. Los detalles no están acá. Aquí están las notas de los dos PIS. Entonces, eso se promedia y a vuelta apareciendo. Entonces, aquí está el 830, que es el promedio de las dos, y aquí al porcentaje, que es el 30% de la nota que tienen aquí. Ya. Sí, aquí están las notas de los trabajos que hemos hecho, trabajos autónomos que se han hecho, de los deberes, de las actividades que hemos hecho, de las exposiciones, que son los trabajos de aula que se hacen, de las formativas, de los proyectos PIS y del trabajo del primer parcial. ¿Sí? Entonces, sí, profe. y, y acá lo que estamos viendo simplemente es el resumen ya de la nota final. Entonces, estamos conformes, entonces, pues, como les dije yo conmigo, no tenemos inconvenientes, la materia es materia general, teórica, no hay mucho como para estar muy bajos. Entonces, y a la junta también me puse que conmigo no tenían novedades, que estoy sobre los 8 puntos con cada uno de ustedes, entonces no hay mayores novedades. Bien, entonces eso para estar ya conformes también con esa parte. Listo. Entonces, vamos a revisar un poquito más de esto de aquí para la hora de hoy. Bueno, vamos a les compartir la pantalla. Igual ustedes también tenían la guía, pero igual ya compartía la pantalla, no hay problema. En un segundo nada más, por favor. Bien, entonces vamos a ver, vamos a artículo 25 que nos decía sobre la información física y electrónica. Para efectos, dice, de la sistematización e interconexión de registro de datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la información en soporte físico como determinan las diferentes normas de registro, los distintos registros deberán transferir la información en formato digitalizado. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos definirá el sistema informático para el manejo y administración de registros y base de datos, el cual regirá, dice, en todos los registros del país. Sí, bueno, esta noche también sí vimos, ya me acordé. Sí, entonces ayer también sí hablamos de que ya pues en la actualidad casi todo lo que son documentos que reposan, ya sea en el registro civil, en el registro de la propiedad, información que se agregaba antes ahí, que se la buscaba en libros, en archivos de papel que inclusive a veces ya se estaban destruyendo por la antigüedad
que llevaban y todo eso, pues ya en la actualidad, todos esos documentos, o al menos a la mayor parte ya se los ha escaneado, ¿no? Y se los tiene digitalizados. Muchos de ellos llevan con formatos PDF, que es lo que más se hace, es eso de allí. Sí, entonces, siempre y cuando, pues, esos documentos tienen que ser validados, tienen que ser también de alguna manera certificados, que son realmente los documentos originales. Entonces, en la actualidad, pues ya todo tendría que estarse así, todo tendría que apuntar a eso ya, al proceso que se llama cero papeles, ¿sí? Pero todo eso requiere pues de infraestructura, requiere de equipamiento, de buenos equipos informáticos, se requiere igual inclusive de personal que se encargue de poder escanear, digitalizar todos esos documentos y poderlos subir a un sistema y a una buena base de datos. Sistemas que obviamente tienen que estar bien resguardados con los backups, con las copias de seguridad que realmente se necesitan. Entonces, eso como manera general, pues en lo cuanto a lo que tiene que ver la parte de la información física y electrónica que nos dice aquí que debe estar ya completamente guardada y registrada en unas bases de datos en forma digitalizada. ¿Qué es lo que se hace? Ya, yo les decía ayer, pues, por ejemplo, ahorita si alguien se va al registro civil y necesita sacar una copia íntegra de nacimiento, antes tenía que esperar varios días, a veces que había quien ir buscando, o usted iba a ponerse a buscar entre todos esos grandes archivos, esos grandes libros que muchas de las veces ya eran amarillentos y a veces hasta con miedo de que se rompa alguna hoja. Y en la actualidad todo eso, a nivel de lo que he conocido, casi al menos a nivel de registro civil, todos los documentos ya están por cuenta digitalizados y cargados obviamente a un sistema. Entonces, capaz que cuando alguien necesita una información, solamente se la busca por cédula o por apellidos y la información o los documentos ya se presentan de forma automática, sin necesidad de estar buscando ya en libros. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver, pues, la información física y electrónica. Bien, lo otro, pues, entonces el siguiente artículo es el artículo 26, habla de la seguridad. Dice, toda base informática de datos debe contar con su respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que impidan que la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública. ¿Sí? Bueno, pues eso todos sabemos, ¿no? Que a nivel inclusive de sistemas pequeños, de sistemas sencillos, sistemas pequeños que se hacen para negocios pequeños, tienen que tener la seguridad del caso para no perder la información. No se diga a nivel de sistemas sumamente grandes con información sumamente delicada, como es la información de registro de datos de todas las personas. Entonces, necesariamente y obligadamente tienen que haber las seguridades del caso, ¿sí? Seguridades, hablemos a nivel de accesos, a nivel de revisión de la información, a nivel de backups, ¿sí? Ustedes saben que si por obvias razones se dañó sin necesidad que se lo roben, que se dañó un servidor, esa información pues tiene que estar grabada en un backup, en 1, 2, 3 backups, ¿sí? Capaz que si se dañó el disco duro de ese servidor, pues yo tengo un backup del cual puedo bajar y subir nuevamente a la base de datos. El sistema se lo instala, el sistema no hay problema, yo ejecuto el instalador, lo instalo y listo. Lo valioso es la información, lo valioso es la base de datos, entonces hay que tener respaldos externos a donde está la misma organización. A veces cometemos el error de generar los respaldos en el mismo computador. Se daña el computador o se lo roban y me quedé sin el programa original, sin los respaldos, sin nada, porque todo está ahí. Entonces, lo más lógico, lo más correcto es trabajar siempre con respaldos externos, ¿sí? Dígase esto, si la información no es demasiado grande, pues hay otros medios ya como DVDs, como discos duros externos, ¿sí? Y en la actualidad, pues ya la nube, todo a través del internet. Si bien es cierto, no sabemos quién nomás puede estar revisando esa información, pero al menos sabemos que está segura de que yo sí la voy a poder recuperar. Pero quién la esté de pronto revisando detrás de sus computadores, no sabemos. Lo único que sí sabemos es que está resguardada, que está segura. Entonces ya en la actualidad,
casi todo se utiliza la nube. Tenemos programas pequeños que son gratuitos como el OneDrive, como el Drive también, inclusive el Mega, ¿sí? Que son programitas que me dan 50 gigas, por ejemplo, el Mega me da 50 gigas para almacenar información y respaldarla. Si bien es cierto, no es mucho, pero para negocios o empresas pequeñas es una gran ayuda, ¿sí? En cambio, así también tenemos ya a nivel de instituciones como las que estamos hablando aquí, pues tienen que tener sus centros de respaldo, ¿sí? Sus servidores, y aparte de eso, servidores donde pueda yo copiar o sacar los respaldos necesarios de toda la información que ahí reposa, ¿sí? Entonces eso, la seguridad es no solo a nivel de hardware, también a nivel de software, ¿sí? Seguridades para que no se metan virus, para que no me hackeen la información, para que no entren y alteren datos, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de la seguridad. De hecho, inclusive muchas de las veces, cuando guardamos información a nivel de base de datos, esa información a veces ya se la envía encriptada, ¿sí? Entonces, la información encriptada, ustedes saben que es un poco más complicado poderla interpretar, poderla leer fácilmente, poderla modificar fácilmente, ¿no? Claro, obviamente hay los programas que nos permiten descomprimir o nos permiten decodificar, pues, para los hackers, para las personas que están encargadas de hacer daño a los sistemas, pues no hay nada, o no hay nada seguro. Pero en todo caso, pues lo más importante siempre será la parte de los backups, la parte de los respaldos, ¿sí? Sacar externamente a otros equipos y también se los puede sacar a la nube. Eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud, tal vez? No, profe. No, bien, entonces comencemos, veamos el siguiente artículo, que es el artículo 27, que dice responsabilidad del manejo de las licencias. Las registradoras o registradores y máximas autoridades a quienes se autorice el manejo de las licencias para el acceso a los registros de datos autorizados por la ley serán las o los responsables directos administrativa, civil y penalmente por el mal uso de las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya viene la parte de responsabilidades por el uso de las licencias. Las licencias no son más que los accesos que va a tener cada usuario, a la parte del sistema, ¿sí? Ustedes saben que cuando se habla a nivel de servidores, a nivel de sistemas sumamente grandes, siempre se tiene prioridades, siempre se tiene restricciones. No todos los usuarios van a poder acceder a toda la información que tienen los sistemas, ¿no? Pero sí habrán permisos que se tendrán que entregar, claves que se tendrán que entregar dependiendo del tipo de usuario, ¿no? Entonces, son los registradores de la propiedad o las registradoras de propiedad o de registro civil o de mercantiles, los registradores o registradoras, quienes van a ser los responsables de administrar esas licencias, esos permisos, ¿sí? Entonces, como dice aquí, si es que algo llega a pasar, pues ellos son los responsables directos, tanto en la parte administrativa, civil y penalmente. Entonces, si es que yo, por obvias razones, no entregué las claves, o un registrador de la propiedad, un registrador mercantil, o un registrador, director de registro civil, no entregó las claves a las personas correctas o las entregó con el ánimo de que se puedan ingresar mismo a buscar información, pues sobre ellos caerá el peso, caerá la responsabilidad de la falta que se cometa. Entonces ellos son los encargados, como se les dice aquí una vez más, pues de el manejo de las licencias, del manejo de los permisos para que puedan ingresar a las bases de datos, y buscar la información que se les haya dado, ¿sí? Entonces, eso, como responsabilidad en el manejo de las licencias, ¿sí? ¿Alguna pregunta, tal vez? No, hija. Tenemos el capítulo 4, que habla del Sistema y Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿sí? Hay un par de artículos de aquí para ver qué nos dice este capítulo número 4. Dice, el artículo 28 dice, la creación, finalidades y objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
créase el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos con la finalidad de proteger los derechos constituidos, los que constituyan, modifiquen, extingan y publiciten por efectos de la inscripción de los hechos, actos y o contratos determinados por la presente ley y las leyes y normas de registros, y con el objeto de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos. En el caso de que entidades privadas posean información que por su naturaleza sea pública, serán incorporadas a este sistema. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya nos habla de la creación, de las finalidades y el objetivo que va a tener el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Sí? Dice pues que su principal finalidad es de proteger los derechos constituidos, los que lo constituyan, los modifiquen, extingan y publiciten por efectos de la inscripción de hechos, actos y o contratos determinados por la presente ley y las leyes y normas de registros, con el objeto de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos. En el caso de entidades privadas que posean información pública, por su naturaleza, serán incorporados al sistema del registro de datos públicos, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice aquí. Si es que alguna institución privada, por cualquier situación, manejase información pública, esta tiene que ser entregada para que sea administrada por el registro de datos públicos, ¿sí? Y ya lo que estuvimos viendo aquí, el registro de datos públicos no es más que el registro civil, es el que se encarga de administrar toda esta plataforma, todo lo que tiene que ver con la información que es pública, ¿sí? Entonces ellos van a administrar el sistema, ellos van a subir, van a cargar la información que corresponde. Artículo 29 dice la conformación. El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos estará conformado por los registros civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual y de todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieren y administren por disposición legal la información registral de carácter público. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos otros registros más que son los que se suman, los que se adhieren a poder manejar la información de tipo público, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el registro civil, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el societario, de datos de conectividad electrónica, registro de vehicular, de naves y aeronaves, registro de patentes o propiedad intelectual, y todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieran y administren, por disposición legal, información registral de carácter público. Será presidido por la directora o director nacional del registro de datos públicos con las facultades que se determinen en la presente ley y su respectivo reglamento. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya sabemos cómo está conformado ese sistema y dirección nacional del registro de datos públicos. Va a estar conformado por todo lo que son los registros, diferentes tipos de registros que tenemos, ¿no? Entonces ellos van a ser quienes van a administrar y van a manejar esta información. El artículo 30 dice, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, créase la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Su máxima autoridad y representante será la directora o director nacional designada o designado por la ministra o ministro. Su sede será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional y podrá establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional. ¿Sí? Entonces ya sabemos aquí que tenemos la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Esta va a funcionar en la ciudad de Quito, va a ser adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. ¿Sí? Va a tener un representante legal, que será la directora o director nacional, ¿sí? A su vez dice que va a funcionar o va a tener una autoría o una jurisdicción a nivel nacional, pero puede crear otras oficinas a nivel provincial si es que así lo requiere, si es que así se diese el caso, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos indica aquí para quienes los diferentes registros que van a poder manejar la información de datos públicos, ¿sí? Entonces, son algunos registros, algunas registradurías, si queremos llamarlas así, que se están o que deben compartir información, pero todos estos van a estar registrados directamente o van a estar adscritos al Ministerio de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información. El Ministerio de Sociedad de la Información, lo hemos escuchado, es el ministerio que maneja la información pública, de telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver la parte de comunicaciones. Entonces, son los dos ministerios bajo los cuales se va a estar adscrito el registro nacional de datos públicos, ¿sí? Entonces, ahí es donde estos ministerios serán los encargados de designar el director o directora del Registro Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos analizar dentro de estos puntos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez. No. Bueno, entonces quedamos ahí el día de hoy. Yo ya, como les dije, ya les comparto el link, ya les subí la tarea para que la puedan subir. Entonces, a partir de mañana solamente registren la asistencia. Yo ya les comunicaré la siguiente semana, ya qué día, no sé si es que martes o miércoles de la siguiente semana, a lo mejor ya tengamos clases normales, ya se les comunicará, igual del resto de docentes también lo hará. ¿Sí? Entonces, estén pendientes, por favor, de la plataforma para que puedan saber las tareas que se les va a asignar en estos días que no vamos a tener clases de manera virtual y vamos a poder estar trabajando en estos días, como les expliqué, por asuntos netamente administrativos del instituto, en el cual tenemos que trabajar enviando un gran volumen de información que nos están pidiendo desde la ciudad de Quito. Bien, si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí. Yo ya les haré llegar las tareas para ver qué puntos y qué nomás es lo que vamos a realizar. ¿Sí? A ver, diga. Listo. Entonces, quedamos ahí. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta Kashi. Hasta profe, mañana. Kashi. Kashi. Kashi, bueníate.